Esta es una producción de Grupo Fórmula. Bueno, pues doy ahora la más cordial bienvenida al secretario ejecutivo de Coneval, José Nabor Cruz Marcelo. Señor secretario, ¿cómo está? Muy buenas noches, Leonardo. Un gusto platicar contigo y todo tu auditorio. ¿La familia, todos bien? Afortunadamente, todos bien, muchas gracias. Lo celebro. Oiga, pues dieron a conocer información referente al índice de tendencia laboral de la pobreza, es decir, si nos alcanza o no el salario para comer, secretario. Así es, el día de ayer, a partir de que el INEGI ya publicó los datos correspondientes al cuarto trimestre de 2020 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, pues Coneval ya pudo hacer la estimación respectivamente de índice de la tendencia laboral de pobreza, o mejor, más conocido como pobreza laboral. ¿Qué dato encontramos? Bueno, pues para este cuarto trimestre, el 40.7% de la población está reportando esta situación de pobreza laboral. Si lo teníamos 37.3, ¿no?, en la última medición. Así es, efectivamente, si lo comparamos al mismo trimestre, pero de 2019, se ubicó en ese porcentaje de un poco más del 37%. Obviamente, si lo comparamos al tercer trimestre del mismo 2020, donde en ese momento se situó en 44.5%, pues sí se ve una tendencia de reducción en términos de pobreza laboral de casi 4 puntos porcentuales. Obviamente todavía nos ubicamos por arriba del nivel más bajo que llevábamos en los últimos años, que se ubicó en el primer trimestre del año pasado, donde se redujo hasta un 35.3%. Estábamos todavía por 5 puntos porcentuales por arriba de ese valor, pero bueno, evidentemente varios factores, pero principalmente por el tema de la afectación en los mercados laborales, sobre todo en el segundo trimestre del año pasado, donde se dio un incremento también importante en términos de pobreza laboral, que alcanzamos un 55% en ese momento. Ya, o sea, hay menos gente trabajando, hay más informales y los que tienen trabajo están ganando menos, ¿no? Digamos, algunos factores han crecido, pero en términos generales tenemos una disminución del ingreso real de las familias. Secretario. Efectivamente, Leonardo, sobre todo si ubicamos y ofrecemos el análisis a nivel sectorial, claramente tenemos resultados mixtos. Por un lado, todos los subsectores de restaurantes, alojamientos, servicios diversos, comunicaciones, tienen todavía un reporte de menores números de trabajadores, tanto del ámbito formal como informal, así como menores niveles de ingreso en términos de ingreso laboral per cápita. Yeah. Sin embargo, tenemos en contraparte, sobre todo el sector agropecuario del país, tuvo un crecimiento de hasta el 23% de los ingresos laborales reales entre el cuarto trimestre de 2019 y el cuarto trimestre de 2020. Y el segundo con mayor expansión fue la parte de la industria manufacturera. Entonces, ciertamente lo que estamos viendo es que esta afectación de los mercados laborales a nivel mundial, y sobre todo el caso mexicano, se focaliza mucho en el sector servicios de la economía, obviamente en el sector restaurantero, la parte turística, y bueno, ciertamente ya cuando trasladamos este análisis a estados de la República, pues son Quintana Roo, efectivamente los que mantienen todavía un aumento importante, sobre todo Quintana Roo, todavía con los niveles de pobreza laboral mayores del 44%. Sí, el INEGI dio a conocer el de las economías regionales, y sí, Quintana Roo y Baja California Sur, nos hace todo el sentido por el cierre. Efectivamente veían perder un montón de puntos el PIB, pero le ha ido muy mal a Tabasco, que le había empezado a ir bien con obras públicas a Tabasco. ¿Por qué pierde tanto? Y la capital, Severo Varapalo, entiendo, porque es una digamos, ciudad muy volcada a los servicios. Secretario. Efectivamente, el caso de Tabasco, si bien efectivamente tenía una cierta recuperación, obviamente el tema de las inundaciones ya estamos capturando en este cuarto trimestre todas las afectaciones que tuvieron hacia finales del año pasado. Y en el caso de Ciudad de México, pues obviamente también que en el mes de diciembre se retorna a semáforo rojo y se da también una suspensión importante de diversas actividades comerciales, pues ciertamente también que ambos estados tuvieran incrementos de pobreza laboral de alrededor de 10 puntos porcentuales, pues corresponde a estas dos situaciones. Oiga, somos más pobres, pero somos más o menos desiguales. Ha ligeramente disminuido la desigualdad si lo comparamos en el tercer trimestre, que teníamos todavía afectaciones importantes. Pero me parece donde sí podemos ubicar, Leonardo, un factor que desafortunadamente se está
aumentando, es que los trabajos que ganan un salario mínimo o hasta 2 salarios mínimos están creciendo relativamente más que en los trimestres previos a la contingencia. Y los trabajos que ganan 3 o 4 salarios mínimos están perdiendo participación en el total de la población económicamente activa. Entonces, la creación de los empleos post pandemia desafortunadamente se están concentrando solamente con ingresos de 1 o 2 salarios mínimos mensuales. Que podría ser la reactivación de la construcción, obras públicas, etcétera. Entonces, en el nivel bajo. Entre hombres y mujeres, ¿cómo están los datos, secretario? Todavía, previo a la contingencia, la brecha salarial en promedio era de alrededor del 30%, es decir, las mexicanas ganaban un promedio 30% menos que los hombres. Ciertamente ha habido una ligera reducción de esta brecha para este cuarto trimestre, sobre todo porque también lo planteamos en nuestro análisis, ha habido una disminución de la participación de las mujeres en el mercado laboral. Se entiende que están muy asociadas a la parte del sector servicios, pero me parece que aún todavía tenemos rezagos importantes en este ámbito. También otra brecha que tenemos importante es la parte de los trabajadores de población no indígena con trabajadores de las zonas indígenas del país, que bueno, ahí también tenemos desafortunadamente aún una brecha importante que tratar de recuperar. ¿Pero empeoró ahora con la pandemia o no? ¿Perdón? ¿Empeoró con la pandemia esto de los grupos indígenas? Ligeramente. Sí. Qué duro. Pues ahí están los datos para quien los quiera consultar, secretario. Claro que sí. El Coneval también ha estado publicando algunos otros informes. Hace 2 semanas dimos a conocer un análisis de la respuesta de los estados en cuanto a políticas e intervenciones sociales entre marzo y agosto del año pasado. Y también la semana pasada dimos a conocer el informe de evaluación de la política de desarrollo social 2020. Aquí estuvo John Scott explicándolo con todo detalle, y ahora le agradezco mucho a usted, secretario, que haya conversado con nosotros. Muy buenas noches. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Cuídese mucho. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.